Para continuar con la exposición del equipo número 5 sobre el caso de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, continuaré con el análisis situacional. A partir del momento en que el expresidente de la República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta la denuncia al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, tenía que transcurrir un año para la expulsión de dicha corte. Al momento en transcurrir ese periodo, que fue en septiembre del 2013, Venezuela queda totalmente excluida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, esto no quiere decir que Venezuela no está obligada a seguir cumpliendo con los derechos humanos. Por el contrario, debe limitarse de cometer algunas violaciones, ya que Venezuela todavía está adscrita a las organizaciones de los Estados Americanos, que eso forma parte complementaria y muy importante del derecho público internacional. Al momento en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos presentaba la sentencia a Venezuela sobre los casos, dentro del periodo 2008 y 2009, realizaron 9 sentencias donde se le daban recomendaciones, obligaciones y procesos a corregir por los incumplimientos que ellos tenían. Venezuela en ese momento fue catalogada como uno de los países que no cumple con las medidas establecidas, ni las fases judiciales que tenemos que tomar, tanto nacional como internacionalmente. Dentro de todo el caso y dentro de las evaluaciones y revisiones presentadas por el gobierno, pretenden de una forma u otra aislar a Venezuela de las organizaciones internacionales importantes, pero es sumamente notable señalar que mientras Venezuela continúe siendo Estado de la parte de las organizaciones de Estados americanos, ¿verdad?, continúa cumpliendo un mandato de la promoción, supervisión y de la situación de los derechos humanos en este país, tratando las peticiones y los casos de las medidas cautelares. Para continuar, tenemos que seguir diciendo que esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un sistema de protección basado en instrumentos internacionales, teniendo este caso relación sumamente importante con la Comisión Internacional, con la comunidad, ya que este tiene la capacidad para reclamar derechos y contraer obligaciones internacionales, haciendo cumplir con los objetivos en común e intereses que tenemos todas las comunidades adscritas a todas estas intervenciones internacionales, donde todo el caso que estamos planteando en este tema es sumamente relacionado las comunidades internacionales con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para continuar con los casos que se han llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se puede decir que inicialmente Venezuela solo llevaba y todos los otros países llevaban casos de carácter político. Luego se fueron evidenciando casos de formas civiles y así de una forma u otra fueron llevando casos diferentes a los que ellos comenzaron. Dentro de ellos tenemos los Caracasos, las víctimas del retén de Katia, la destitución de algunos jueces y muchas cosas de los partidos y pueblos indígenas, de la niñez y adolescencia, de la justicia y debido a los procesos de entrega. Uno de los casos más llevados y sonados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue la destitución y el corte de algunos programas televisivos y canales como RCTV y Globovisión. En ese momento teníamos una violación muy grande de los derechos humanos, donde allí la Corte Internacional Americana denunció a Venezuela por la libertad de expresión de esos canales y en todo momento también de las personas, de los venezolanos que allí vivimos. Dentro de la relación de la Corte Interamericana y el internacional del derecho público, podemos decir que todas estas comisiones están integradas para un mejor beneficio de los derechos humanos y de todos los países que ellos están adscritos. Pero como en todo caso Venezuela tomó esa decisión, tenemos que seguir luchando por seguir teniendo las libertades, los derechos y todo lo que tenemos plasmado en esta Corte Internacional. En la Corte tenemos derechos como derechos a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a vivir, derechos sociales, derechos políticos, derechos de todas las libertades posibles.
Hay que seguir luchando para que esto siga. Dentro de las conclusiones tenemos de este caso que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos considera que el abandono es un quebranto total de la protección de los derechos humanos que tiene Venezuela, perdiendo todos los venezolanos resguardo y protección de los casos que llevaban a esa corte, ya que ellos ameritaban la sugerencia para seguir con este caso y discriminar todo lo que teníamos que realizar. Luego tenemos que la instancia reitera la solicitud a las autoridades para considerar la decisión de denunciar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que se pueda evidenciar de una forma menos posible las víctimas a las violaciones de las garantías fundamentales constitucionales que hoy tenemos. Una de las recomendaciones más favorables es que Venezuela debería de estudiar la posibilidad de estar nuevamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que cumpliríamos con nuestro derecho constitucional y a su vez respetaríamos todas las recomendaciones que ellos nos brindan, puesto que es un beneficio que todos los venezolanos y los ciudadanos tenemos para formar un mejor país. Todo esto depende para una buena formación del derecho público internacional, que ellos nos están dando las mejores recomendaciones y soportaciones. Claro, tenemos que seguir el derecho público internacional mediante las comunidades internacionales y así tener los mejores pactos internacionales en nuestro país venezolano. Qué mejor que Venezuela siga con una buena similitud de todos los derechos humanos que tenemos que realizar. Muchas gracias por su atención.